la buena recepción que tiene la opción de rebajar la jornada laboral, en las encuestas por lo menos, que así lo han demostrado. Y más de apoyo a esta iniciativa que es de la oposición. Bueno, toda esta discusión se da además en un marco muy complicado que es la situación económica, nacional por supuesto, pero también internacional. Ayer economistas concordaron en que el gobierno tiene cierto margen de maniobra para enfrentar los efectos de la guerra comercial, un conflicto en el que no se vislumbra una rápida solución. El gobierno reconoció que el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China afecta el avance de la economía a nivel local, algo que se notó en julio con la caída de las exportaciones. La verdad es que la disputa comercial entre China y Estados Unidos se ha tomado la agenda económica en el mundo entero. O sea, si usted revisa cualquier publicación internacional, se va a encontrar que este es el tema y cómo está afectando a distintas economías. Europa, por ejemplo, está siendo afectada fuertemente por esta disputa comercial y en medio de esta disputa está el Brexit. Por lo tanto, los europeos sumamente complicados, pero también está afectando a una gran cantidad de países de América Latina y yo diría que el único país que por el momento está firme es Estados Unidos. Estados Unidos sigue creciendo con desempleo bajo, pero el resto del mundo muy complicado y con China que ha reaccionado bajando, depreciando el yuan, que es su moneda. ¿Para qué deprecia el yuan? ¿Cuál es el sentido? Esto se utilizó muchísimo. Ahora los europeos no lo pueden hacer porque tienen moneda única, pero se usaba mucho, que es para fortalecer la producción local y encarecer las importaciones. Si usted deprecia la moneda, resulta más caro importar y fortalece el mercado interno y por lo tanto las empresas internas. Entonces, ¿qué pasa? Frente a la imposibilidad de exportar a Estados Unidos, por los aranceles que le impuso Donald Trump, están fortaleciendo el mercado local e impidiendo, colocando barreras para las importaciones norteamericanas. Diego Quesada, buenos días. Hola, Diego. Hola, buenos días. Esta frase del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, pidiendo a unas religiosas de un hogar de adultos mayores, en tono de broma, que rezaran por el fin de la guerra comercial, generó bastante controversia. Durante esta semana se intensificaron los cuestionamientos en la oposición al manejo económico del Ejecutivo, recordando que el propio Larraín ha afirmado que el grueso del partido se juega en casa en materia económica. Para expertos existe cierto margen de maniobra para enfrentar este complejo escenario externo a nivel local. El ex tesorero general de la República, Hernán Frigolet, señaló que las medidas deben apuntar a la política fiscal, con una mayor inversión en materia de infraestructura y conectividad. La política económica son las herramientas de las que dispone un país para efectivamente enfrentar situaciones de entorno externo complicados como el que estamos viendo. Si no se dan los pasos en este presupuesto, el ministro haciendo efectivamente lo que está haciendo, se está tomando en serio su propio consejo de rezar. Efectivamente lo que tiene que hacer es una política fiscal que sea más expansiva. El académico de la Universidad Gabriela Mistral, Eric Heindel, advierte eso sí que las metas en cuanto a déficit fiscal y deuda pública para este año reduce en algo el espacio de acción. Sin embargo, a su juicio, una política monetaria más expansiva por parte del Banco Central serviría para apuntalar también la economía, lo que se suma a un despeje de incertidumbres en materia de inversión con un avance significativo de la reforma tributaria. En la medida que esto sea transitorio, uno podría tratar de aliviarlo con un poquitito de política monetaria más expansiva. Si logra salir la reforma tributaria con reintegración y con un poquitito más de estímulo a la inversión, el aumento de la inversión claramente debería volver a acelerar un poco la economía y eso ayudaría mucho. En el gobierno están evaluando nuevas medidas para enfrentar los efectos de la guerra comercial, afirman eso sí que dentro del presupuesto. En conversación con la radio, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, abordó la comentada frase del titular de Hacienda y reconoció que la guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta el avance de la actividad local. Yo no distraería al Todopoderoso con un tema tan mundano. No estamos viviendo una situación fácil, el mundo está efectivamente, está llegando viento en contra del resto del mundo y eso nos hace más difícil avanzar. Pero yo creo que efectivamente vamos a tener un segundo semestre mejor que el primero. Sin embargo, el horizonte no se ve auspicioso para una pronta solución de este conflicto entre Estados Unidos y China. Así lo plantea el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Saad.
Es poco probable que haya un término a la guerra comercial porque hay una situación de rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China por quién va a tener el poder dominante económico y político a nivel mundial. A la vez estamos en una situación interna en Estados Unidos de elecciones presidenciales el próximo año y donde Trump ha visto que es rentable políticamente mantener una situación de tensión con China. Según datos del Banco Central, en julio la balanza comercial registró un saldo negativo de 29 millones de dólares. Las exportaciones totales del país alcanzaron los 5.770 millones de la moneda norteamericana, una caída respecto a igual periodo del año pasado. Solo los envíos de cobre cayeron un 10%. Las importaciones, en tanto, en julio aumentaron medio punto y llegaron a los 5.799 millones de dólares. Conflicto entre Estados Unidos y China, menor producción también a nivel local, parte de las razones para estas cifras que explicó el ministro de Minería, Baldo Procuriza. Una balanza comercial que ha sido influida por dos elementos. Estamos frente a una guerra comercial que ha terminado haciéndonos un daño tremendo y además de eso porque la huelga de Chuqui y algunos otros elementos de la naturaleza, como fue el aluvión de la zona norte de la segunda región, afectó a 2 o 3 empresas que son de la gran minería y eso por supuesto que bajó la producción. La balanza comercial en julio registró su primer saldo negativo desde octubre del año pasado, datos que se suman a lo publicado por Pulso de una caída de 11% de los envíos chilenos a Estados Unidos y China durante este primer semestre del año. Una noticia más positiva, el aumento de 110% de la inversión extranjera directa en el país en la primera parte del año, principalmente por base de comparación. Todo esto en medio de la volatilidad que ha marcado estos meses producto de este conflicto internacional en materia comercial. Tomás Cateri. Mira, lo primero que hay que observar es que este es un conflicto que va para largo, porque son dos colosos. Por lo tanto, no es que aquí, a la primera de cambio, vaya a haber uno que caiga de rodillas y tire la toalla. No, aquí no van a tirar la toalla, porque está la supervivencia de Estados Unidos como potencia en juego, y se va a resistir, y se está resistiendo de hecho. Y está China, que es el gran imperio emergente, y por lo tanto esta es una lucha de largo aliento, y no les va a importar lo que suceda en el mundo. Eso que o sea, si alguien cree que les importa lo que sucede en América Latina, los efectos que puede tener, les importa nada, un carajo. O sea, están viendo sus propios intereses. Esto va para largo. Son grandes economías con muchos recursos. Yo quiero recordar que, por ejemplo, la enorme cantidad de bonos norteamericanos que están en poder de los chinos. Los chinos son acreedores de Estados Unidos. Por lo tanto, es un acreedor que está peleando con su deudor, pero que además es un gigante económico. Esto va para largo. Lo segundo es que China ha tomado medidas. La devaluación del yuan es una medida muy importante. Por cada exportación que realizan los chinos, reciben más yuanes, ¿no es cierto?, por la devaluación. Y por lo tanto, es cada vez más rentable exportar y así le permite combatir los aranceles que impuso Estados Unidos Donald Trump. Lo tercero es señalar que Chile está complicado, porque ustedes escuchaban, y tú lo escuchabas, Diego, que algunos dicen, bueno, pero la política fiscal. A ver, la irresponsabilidad de los últimos gobiernos chilenos, pero principalmente del anterior, es gigantesca, porque resulta que Chile tenía hace 10 años una fortaleza económica suficiente como para enfrentar grandes crisis internacionales. Yo quiero recordar que la última gran crisis ocurrió en el año 2009. Gran crisis. Y resulta último año del primer gobierno de Michelle Bachelet. Y el gobierno aumentó el gasto público en 17 puntos. Eso es una locura y lo podía hacer. Resulta que de ahí estamos enfrentados a un déficit permanente y las arcas fiscales están vacías. Si hoy día hubiera un terremoto en Chile, tendríamos muchísimas dificultades para enfrentar una reconstrucción. Esa es la irresponsabilidad del gobierno anterior, que fue brutal. Entonces estamos con un déficit enorme y una deuda pública que se está expandiendo todos los años. En ese escenario, ¿cómo enfrentar mediante gasto público la crisis que ya se ha desatado, que se está desarrollando en estos instantes? Hay mucha responsabilidad en todo esto y algunos tendrán que responder o no van a responder nunca, porque hay políticos que no responden nunca por nada. Entonces no hay mucha posibilidad en términos de gasto público. Habrá que ver lo que suceda. Los datos son malos, las exportaciones chilenas que han caído, tú lo decías, Diego, cayeron fuertemente las exportaciones a China. Las exportaciones a China y Estados Unidos cayeron un 11% en el primer semestre y por lo tanto menos ingresos también para el Estado.
Claro, y en este sentido, las metas del gobierno en cuanto a déficit fiscal para este año, la diferencia entre ingresos y gastos ha aumentado también en sus proyecciones. Primero se pensaba para este año un 1,8% de déficit, ya va esta proyección en 12,1%, también muy influido también por el tema de las exportaciones, la baja en la caída del precio del cobre, lo que lleva a su vez también a aumentar la deuda y que esté al mes de junio, al menos según las cifras de también la Dirección de Presupuestos, esto haya llegado a 25,1% y siga al alza al menos a un 26,9% para este año, lo que pone también, lo hemos comentado en otras oportunidades, quizás en cuestión recuperar la nota crediticia de Chile a nivel internacional, considerando que estos factores se toman en cuenta por parte de las agencias clasificadoras. Sí, recuperar la calificación de Chile, no solo para aumentar y promover la inversión, sino que también para endeudarse de nuevo a un menor costo, porque eso también está asociado. Ahora, Diego, respecto a lo que estamos hablando del escenario en el que estamos sumergidos y las complicaciones con el gasto público, ¿de dónde ven estos expertos que nos contabas tú este cierto margen de maniobra que podría tener efectivamente el Ejecutivo? Hablan de cierto espacio de maniobra de la economía en general, también hablan de un rol que puede tener el Banco Central en este sentido, por ejemplo, con un nuevo recorte de la tasa de política monetaria. El mes de septiembre va a ser clave para conocer también la trayectoria de la tasa de interés por parte del ente emisor. Durante esta semana se conoció la encuesta de operadores financieros del Banco Central, que hablan incluso de un nuevo recorte de 50 puntos base para el mes de septiembre. Actualmente la tasa de interés está en 2,5%. Y se habla entonces de que pueda llegar a 2%. El gobierno ha hablado y ha enfatizado también que ha tomado medidas en este sentido de acelerar proyectos de inversión y de obras públicas y de vivienda también por 2.400 millones de dólares. Apuntan a quizás aumentar aquello, algunos expertos durante el segundo semestre para dar algunas señales de reimpulso a la economía. El gobierno ha dicho que está buscando donde destrabar también algunos de esos proyectos. Gracias, Diego. Buenos días. Hasta pronto. Bueno, hablábamos acerca de la baja en las exportaciones, están los datos, cayeron 11% en los envíos chilenos a China y Estados Unidos en el primer